Muy buenos días. Quiero agradecerles una vez más por estar escuchando esta enseñanza. Hoy vamos a aprender lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. En la lección anterior, la lección 4, aprendimos acerca de las cosas maravillosas que Jesucristo dijo, pero que también hizo mientras estaba en la tierra. Puede surgir una pregunta: ¿qué tiene que ver con usted todo esto? Todo lo que Jesús hizo y habló. Tal vez nos preguntamos: ¿Jesús murió en mi lugar? ¿Puedo encontrar perdón para mis pecados? ¿Puedo estar seguro que viviré para siempre con Jesús en su gloria? En esta lección vamos a aprender o vamos a obtener las respuestas bíblicas a estas preguntas. Y lo primero que aprenderemos será qué quiere decir ser salvo. Pero antes de contestar esta pregunta, vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta mañana, porque tú nos permites estar aquí, Señor, una vez más aprendiendo tu palabra. Te agradezco, Señor, porque tú nos has guardado de toda destrucción, tú nos has protegido. Padre, te quiero pedir que tu presencia siempre esté con nosotros, que siempre nos cuide, Señor, de todo mal, y cuida a mis hermanos, Señor. Trae revelación, trae, Padre, entendimiento a nuestra mente, a nuestro corazón de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Ser salvo no es lo mismo que ser bautizado o estar asistiendo a cualquier iglesia o hacer una profesión de fe. Ser salvo se trata de un cambio en la mente y en el corazón de una persona. Y esto únicamente se puede efectuar por medio de la obra o el trabajo del Espíritu Santo en la vida de cada individuo. Una persona quien ha sido sincero y ha encomendado su vida a Jesucristo y confía en Jesucristo como quien pagó las consecuencias de sus pecados y acepta a Jesús como Señor y dueño de su vida, tiene la salvación. Una persona salva es entonces un hijo de Dios, la cual los pecados le han sido perdonados y quien ha recibido el regalo de la vida eterna. Entonces, ser salvo significa un cambio de mente y un cambio de corazón. Dice la Biblia en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. En primera de Juan 1:7 nos dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, es decir, como Jesús está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En 1 Juan también 5:11 nos dice: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo Jesucristo. Hay otros pasajes que ustedes pueden identificar o buscar. 1 Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 11. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 y 19. Efesios 1, versículo del 3 al 7. Colosenses 1, versículo 21 al 23. Este cambio de mente y de corazón no puede efectuarlo el ser humano por sí solo. Ese cambio de mente y corazón únicamente lo puede efectuar Dios a través de ese Espíritu Santo y mediante una aceptación o una confesión
de la persona de que es incompetente para poder cambiar su vida, o no su vida, su corazón y su mente. En el punto número 2 dice, ¿cómo nos puede perdonar Dios sin castigarnos? Dios nos perdona por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue y anduvo en esta vida sin pecado. Él tomó en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, Él llega a ser nuestro sustituto. Él toma nuestro lugar. Dios acepta el sacrificio de Jesús en la cruz en beneficio de todos nosotros y nos declara no culpables. Por eso Dios nos puede perdonar sin castigarnos. En Isaías 53:5 nos los confirma y nos dice, mas Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otros pasajes están en Lucas 19, versículo 10, Romanos capítulo 4, versículo 25, Gálatas 1, versículo 3 y 4, Efesios 2, del 12 al 14, Primera de Timoteo 2, 5 y 6, Hebreos 2, versículo 14 al 17 y Primera de Juan 4, versículo del 9 al 10. ¿Está Dios de verdad dispuesto a perdonarnos todos los pecados? Sí, absolutamente. Cada uno de esos pecados Dios los perdona. No hay pecado demasiado grande o serio que pase más allá de la gracia perdonadora de Dios. Si seguimos amándolo y confiando en Él, sin embargo, debemos de recordar que el perdón de Dios no siempre repara el daño hecho por nuestros pecados. La culpabilidad de nuestro pecado ya no está, pero las consecuencias de nuestros pecados pueden seguir en muchas maneras diferentes. Hay un ejemplo de un hombre que salió hace algún tiempo en la televisión, la noticia. Este hombre había sido un famoso asaltante de bancos, quizá en los años 80, no recuerdo. Parece su apellido es Camarena, Ríos Camarena, algo así. Este hombre asoló en México, en la capital, asoló muchos bancos. Durante varios años estuvo asaltando y robando bancos y nunca lo pudieron agarrar. Él tenía su propia banda. Y de repente desapareció, ya no se supo más de él, de esa banda ya no se supo. Y hace unos años, no sé, 4 o 5 años quizá, agarraron a una persona con un nombre diferente, pero su ADN daba o mencionaba que era ese asaltante de bancos que estuvo asolando la capital del estado, la capital en México. Él lo agarraron y efectivamente él era el famoso asaltante de los bancos, y él se había convertido al cristianismo. Él confesó, ya que lo tenían y lo sentenciaron, que él pues había pedido ya perdón a Dios y él pues ya no se dedicaba a eso, ya tenía una vida pues sana, ¿verdad? Una vida correcta. Aquí es un claro ejemplo de que las consecuencias que Dios puede perdonar nuestras maldades, nuestras equivocaciones, nuestros errores, pero que las consecuencias de esos errores Él no las va a borrar. Tenemos de alguna manera que pagar las consecuencias de nuestros errores y de nuestros pecados. Dice la Biblia: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1,
versículo 18. Cuanto lejos está el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 103, 12. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Otros versículos: Salmo 85, versículos 2 y 3, Salmo 103, versículos 9 y 12, Isaías 43, versículo 25, Isaías 44, versículo 22, Miqueas 7, 18, Hechos capítulo 13, versículo 38 y 39, Romanos 8, del 1 al 4, Efesios capítulo 1, versículo 7, Colosenses 2, del versículo 13 y 14, y 1 Juan 1, 9. ¿Qué tenemos que hacer para recibir esta salvación tan maravillosa? Para que esa conciencia sea apagada, para que esa culpabilidad sea quitada. ¿Qué tenemos que hacer para poder recibir esa salvación tan grande? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados humildemente y sinceramente, y creer que Jesús murió en nuestro lugar. Nuestra fe no es simplemente una creencia mental que Jesús murió en la cruz por los pecados del mundo. Es una creencia sincera en lo profundo del corazón que Jesús murió específicamente por nosotros. También incluye un deseo genuino de dejarle a Jesús tomar el control de nuestras vidas y un compromiso sincero de agradarle y honrarle en todo lo que hagamos. Dice la Biblia en Hechos 26, 20, el apóstol Pablo dijo: anuncié que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 16, 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Otros versículos: Isaías 55, del 6 y 7, versículos, Lucas capítulo 13, versículo 3, Hechos 2, versículo 38, Hechos 3, versículo 19, Romanos 10, del 9 y 13, 1 Pedro 2, 24 y 26, Segunda de Pedro 3, versículo 9. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Hace un momento mencioné que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Qué quiere decir arrepentirse? Ese es un tema muy importante porque podemos caer en una mentira que nuestra propia mente, nuestra propia idea nos puede traicionar, engañar. Es decir, una persona puede sentir remordimientos por haber hecho algo malo. Y ese remordimiento genera un arrepentimiento de haber hecho esa acción mala. Sin embargo, si esa persona no tiene la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, para poder cambiar quizá ese mal hábito o esa mala acción que hizo, esa persona continuará ejerciendo, haciendo eso que en un principio le trajo arrepentimiento. Y con el pasar del tiempo y el estarlo haciendo continuamente, ese arrepentimiento se borrará y ya será pues un hábito en la persona, un mal hábito en la persona. Entonces necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, y eso lo hacemos mediante el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento en nuestra vida, debemos aprovechar para buscar la ayuda de Dios, porque si no lo hacemos no vamos a poder salir de eso malo que hicimos. El arrepentimiento verdadero incluye un reconocimiento humilde que no hemos vivido en la manera que Dios quiere que vivamos. Ese es lo primero que incluye el arrepentirse. Reconocer humildemente que no hemos vivido de la manera que Dios desea que vivamos.
Lo segundo, una pena, una vergüenza genuina y verdadera por deshonrar a Dios y por lastimar a otras personas con nuestros fracasos y pecados. El punto número 3 incluye un deseo genuino de evitar esos pecados en el futuro. Punto número 5, una intención seria de vivir el resto de nuestras vidas como Dios quiere que vivamos. Quizás tendremos que arrepentirnos una y otra vez, pero nuestro deseo sincero e intención es el hacer más y más la voluntad de Dios a través de la ayuda del Espíritu Santo. Entonces el arrepentimiento incluye 4 puntos, que es reconocer que no hemos vivido conforme a como Dios quiere, sentir una pena verdadera por deshonrar a Dios y por lastimar a otras personas. Punto número 3, un deseo genuino de evitar esos pecados, de ya no seguir cometiéndolos, ya no querer seguir cometiéndolos. Y punto número 4, una intención seria de vivir el resto de nuestras vidas como Dios quiere que vivamos. Dice la Biblia en Salmo 51:1, versículo también 7, versículo del 9 al 12. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Devuélveme el gozo de mi salvación. Devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Es decir, el arrepentimiento en el punto número 4 es una intención seria de vivir el resto de nuestras vidas como Dios quiere que vivamos. Sin embargo, nosotros ya en el punto número 5 tenemos que confesar y pedirle la ayuda a Dios para que podamos nosotros librarnos de esa maldad y de ese pecado. Es decir, confesar quiere decir elevar una pequeña petición a Dios, diciéndole que estamos arrepentidos por no haber vivido la vida que Él desea, que estamos avergonzados por deshonrarlo, que tenemos un deseo de evitar seguir en ese hoyo, en ese pecado. Y lo cuarto, que necesitamos su ayuda para poder vivir una vida o el resto de nuestras vidas como Dios quiere que vivamos. Pero en el punto número 5 tiene que haber una confesión a Dios. Así como este salmo que acabo de leer, este hombre le decía: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él pedía piedad, él pedía misericordia. Y le dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones o mi pecado. Le decía: lávame y seré más blanco que la nieve. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y entonces le dice, en este punto número 5, donde él pide que Dios le ayude: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Debe de haber, aparte de esos 4 puntos, un pedir ayuda a Dios, un clamor de parte del hombre hacia Dios para confesar y decir: Señor, ayúdame. Otros versículos que hablan acerca de este tema del arrepentimiento, de la confesión delante de Dios, del pedir ayuda a Dios, es 2 de Samuel capítulo 24 versículo 10, 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14, Proverbios 28 versículo 13, Mateo 26 capítulo 26 versículo
del 69 al 75, Marcos capítulo 1 versículo 5, Lucas capítulo 5 versículo 8, Lucas capítulo 18 versículo del 9 al 14. En el punto número 6, no podemos ganar la salvación, el ser salvo, simplemente haciendo nuestro mejor esfuerzo para vivir una vida buena, una vida correcta delante de Dios. Ya dijimos que la salvación es un cambio de mente y de corazón. ¿Será que haciendo buenas obras nosotros podamos ganar esa salvación? ¿Tener ese cambio de mente, de corazón? No. Si no amamos a Jesús de verdad y si no ponemos nuestra confianza en Dios y en Jesús mismo, aún nuestras mejores obras no podrán darnos esa salvación. La salvación es un regalo de la misericordia y la gracia de Dios. Es simplemente merecerla y no ganarla. Además, es imposible que nosotros por nuestros propios méritos podamos obtenerla. Además, aun si solamente cometimos un solo pecado en toda nuestra vida, que eso quizás sería imposible, ¿verdad? Tendríamos que pagar el castigo por ese pecado, porque en las lecciones anteriores recordemos que hubo una sentencia por el pecado de Adán y Eva. Hubo un castigo y fue la separación del hombre hacia Dios. Es decir, el hombre por sus propios medios no puede llegar a Dios, no puede acercarse a Dios, porque también vimos algunos atributos de Dios, que Él es santo, y el hombre no tiene esa santidad. El único medio que nosotros podemos tener, y eso lo tuvimos por la misericordia y por el amor de Dios, es a través de Jesucristo. Entonces, el hombre por sus propios medios es imposible que merezca o gane esa salvación. Y según la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y nadie puede decir que no ha pecado, que no ha tenido alguna falla hacia Dios. Entonces en Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. En Salmo 53:3 nos dice: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En Efesios 2, versículo 4-5 y luego del 8 al 9 nos dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y viene esta revelación importante y contundente a la palabra de Dios y dice: pero por gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación incluye algunos elementos, y uno de esos elementos es que la gracia de Dios nos hace salvos, es decir, su amor, su misericordia, su puro amor, su propia gracia es la que nos hace salvos. ¿Qué otro ingrediente hay? La fe. Nosotros tenemos que creer que Dios nos da esa salvación mediante Jesucristo. Dice: nos dio vida juntamente con Cristo cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados. Entonces, hay una serie de elementos que se tienen que conjugar, y es creer por medio de la fe que Dios nos da vida con Cristo o por medio de Cristo, que Él es la única forma de llegar a Dios, de que esos pecados sean borrados y que podamos tener un cambio de mente y de corazón. Tenemos que creerlo, creer que Dios, mediante su amor,
proveyó el medio por el cual nosotros podemos ser salvos, que es Jesucristo, y nosotros tenemos que poner ese granito de arena que es el creer, que es la fe. Creer que efectivamente por medio de Jesucristo seremos salvos. También otros pasajes bíblicos que hablan acerca de esto es Salmos capítulo 12 versículo 1, Proverbios 20, capítulo 20 versículo 9, Isaías 53 versículo 6, Isaías 64 versículo 6, Miqueas capítulo 7 versículo 2, Romanos 1 versículo 32, Romanos 3 versículo 23, Segunda de Timoteo 3 versículo del 1 al 4, Tito capítulo 3 versículo del 1 al 6 y Primera de Juan 1 versículo 8. ¿Habrá alguna otra manera de salvarse si no creemos en Jesús? ¿Habrá algún otro medio? No hay ningún otro medio, no existe ningún otro medio por el cual nosotros obtengamos la salvación. Mucha gente ha intentado encontrar otra manera de salvar su vida, de salvarse, a través de castigarse a sí mismo, de someterse a duras penitencias o duras un aislamiento para estar libre de pecado. Quizá como los monjes budistas que se encierran en un convento y no salen. Ahí están en meditación, pero no hay ninguna otra manera de obtener salvación. Mostrar bondad a los demás, dando regalo a los pobres, haciendo sacrificios personales, sirviendo a otros dioses o simplemente haciendo lo mejor que pueden. Pero ninguna de esas cosas borrarán nuestros pecados o nos darán paz con Dios. Hay mucha gente altruista que dona y da mucho dinero a las instituciones de beneficencias, y eso es bueno, eso es muy bueno, pero no te da salvación. Podemos hacer eso y sentirnos bien con nosotros mismos por ayudar al prójimo, porque trae una satisfacción, pero eso no nos va a dar salvación. Dice Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. En Hechos 4:12 nos dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino únicamente por medio de Jesucristo. Fíjense, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y otros pasajes que también hablan acerca de esto. Juan capítulo 3 versículo 16, Juan capítulo 6 versículo 35, Juan capítulo 6 versículos 67 y 68, Juan 8 24, Hechos 10 43, Romanos 7 24 y 25, 1 Corintios 2 2, 1 Corintios 3 11, 1 Timoteo 2 versículo 3 y 6. Este tema acerca de la salvación abarca 14 puntos. Ahorita vamos en el punto número 7. Vamos a continuar dentro de 15 días. Ojalá chequen los textos, ojalá se den un tiempo para estudiar la palabra. Y ojalá nos podamos ver nuevamente, si Dios lo permite, de aquí a 15 días. Porque nos tocan 7 puntos más que nos dicen qué nos enseña la Biblia acerca de nacer de nuevo. Porque la salvación va juntamente ligada al nuevo nacimiento. Nosotros no podemos tener salvación si no tenemos nuevo nacimiento. Y no podemos tener nuevo nacimiento si no hay una salvación en nosotros, si no hay un cambio. ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de nacer de nuevo? ¿Qué quiere decir nacer de nuevo?
¿Por qué es necesario que alguien nazca de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos? ¿Cuáles bendiciones son concedidas a todos quienes nacen de nuevo? ¿Qué es la vida eterna y cuándo empieza esa vida eterna? Si creemos en Cristo, es importante que confesemos nuestra fe públicamente y también que seamos bautizados. ¿Podemos estar absolutamente seguros que somos salvos para la eternidad? Esos son puntos que vamos a ver la siguiente lección. Dios les bendiga, estudien, porque esto es lo que va a hacer cambiar nuestra vida. La revelación de la palabra de Dios. Dice la Biblia que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra nunca pasará. Esto es lo que va a traer un cambio a nuestra mente y nuestro corazón. El entender su palabra, el comprender su palabra. Padre, gracias te doy, porque esta mañana nos acompañaste. Estuviste aquí, Espíritu Santo, gracias. Ahora te pido, Espíritu Santo, que respaldes esta palabra, que traigas sanidad y salvación a las personas, que traigas un cambio de mente y de corazón a nuestras vidas. Hazte realidad en nuestra mente, Señor, y en nuestro corazón. Cambia nuestra vida. Cambia la vida de mis hermanos también, Señor, para que te puedan amar y te podamos amar, Señor, con un corazón íntegro. Y podamos cumplir tu palabra, tal cual lo menciona mi Dios. Gracias, Jesús, por esa salvación tan grande que nos diste. Gracias, Dios, por esa gracia que nos proporcionaste. Y gracias, amado Espíritu Santo, porque estás con nosotros. Padre, trae sanidad a las personas. Trae consuelo a los corazones, Señor. A través de esta oración y de estas forma, Señor, de comunicarnos, hazte presente en cada vida, Señor. Ayuda a mis hermanos en cualquier problema que tengan, que puedan confiar en ti, Señor, que puedan creer que tú eres el proveedor de nuestras vidas, el sustentador de nuestra alma, Señor. Bendice pues a tu pueblo, Señor. Quédate con ellos, Padre. Sánales sus dolencias, sus enfermedades. Sánanos, Señor, cualquier achaque o problema que tengamos. Y gracias por cuidar nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos la siguiente, dentro de 15 días, si Dios lo permite. Amén.